todos, admitir a todos. Ok. Laura Noche. ¿Sí lo hicieron? Okay, perfecto. Bueno, déjenme comparto pantalla, permítanme un segundo y ahorita en 2 minutos comenzamos. Pestaña. Esto. Admitir, admitir, admitir. Admitir. Ok. Permítanme un segundo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Excelente. Ok. Bueno, esperamos un minutito más para comenzar. ¿Qué tal se les hizo el scorn? ¿Batallaron? ¿Se les hizo fácil? Díganme, chicos, los quiero escuchar. La verdad estuvo sencillo. Sencillo. Sí, No tuvo complicaciones. las actividades en Scorn por lo general están así de sencillas, no son muy complicadas y pues son cortitas. Aparte Sí. se califican en automático. Pero Sí, bueno, así. para esta semana vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer al final de la clase. ¿Okay? Y lo vamos a contestar. Okay, so good afternoon, guys. Welcome and happy St. Valentine's Day. Today is our 4th synchronous session, or Sesión Síncrona in Spanish. And well, this session is about for questions and statements about quantities. So we're going to learn, it's the continuation of what we learned last class, countable and uncountable nouns, but now in the question and statement form. So let's start with this. Just give me a few minutes. I need to take on screen. Okay, so here is it. Now let's continue with this. So, question statements about quantities is the topic for today's lesson. And well, let's start with this presentation. So, the first thing we are going to learn is the objective, and then the questions: how many and how much, when do we use one and when do we use the other one. Then we're going to learn the reflexive pronouns. There is and there are. And well, there is a Kahoot practice, but I think we will not have enough time for, but you can do the Kahoot practice on your own in order to practice. Also, in this section of the index, we have some videos you can check if you are studying by your own, or if you have a doubt while you're doing your forum for this week. So let's start with the objective of this unit. I mean, not unit, but class. So the objective says, by the end of the lessons, students, I mean you, will be able to make statements about quantities using the expressions there is and there are, and also to ask about quantities using how much and how many. Okay, let me say this in Spanish. El objetivo de la clase, chicos, es que para el finalizar, para el fin de esta clase, puedan realizar tanto oraciones como preguntas para hablar de cantidades y para hacer oraciones sobre cantidades y preguntas sobre cantidades, ¿ok? Vamos a utilizar there is y there are para hacer las oraciones y how much y how many para hacer las preguntas. En un segundo. Esto lo voy a poner acá, ¿ok? Bueno. And well, let's start with this unit. So the first thing we're going to learn, it is how much and how many. When are we going to use one and when are we going to use the other one? So when we want to know the quantity or amount of something, we ask questions starting with how much and how many. But when are we going to use how much and when are we going to use how many? Well, let's see. We use how much in order to ask about the quantity. And well, how much is used with uncountable nouns,
If you remember last class, we learned what are the countable and what are the uncountable nouns. Well, how much it is used with uncountable nouns, the ones we cannot count with our fingers. And well, an example of this is how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? How much paper will I need? How much milk is in the fridge? How much traffic was there on the way to work? If the verb to be is used with an uncountable noun, it is in singular form, is or was. Okay, is for present, was for past. So if you can see in here, we use is instead of are because remember, uncountable nouns only have singular form, right? So then when are we going to use how many? Well, how many is used when we want to know the quantity of something. For example, how many days, I'm sorry, we use how many with a plural noun, a plural countable noun. How many days are there in January? How many people work in your company? How many cousins do you have? How many books did you buy? How many countries are there in the world? How many students are in the class right now? Also, how many chairs are there in this room? And how many pieces of chocolate would you like? So, how many, it is only used with plural countable nouns. If it's a singular countable noun, we cannot use how many. I mean, because we know that it's just one. The noun has to be in plural, but it has to be also a countable one. Now, let me explain this in Spanish. Cuando queremos saber la cantidad de algo, vamos a utilizar las preguntas how much y how many. Cuando se usa una y cuando se usa la otra, bueno, lo que vamos a ver ahorita. Vamos a utilizar how much, bueno, para hablar de la cantidad, para preguntar la cantidad, y la vamos a utilizar solamente con sustantivos no contables. Recuerdan que los sustantivos no contables solo tienen una forma que es singular. Y bueno, ejemplos de esto es how much time do we have to finish the test. Si se dan cuenta, estamos utilizando much con el sustantivo time. Time es un sustantivo no contable. How much money did you spend? Utilizamos how much con el sustantivo money. Money es un sustantivo no contable. Tanto time como money están en singular porque son no contables. Los sustantivos no contables solo tienen forma en singular. ¿Ok? Y bueno, si se está utilizando el verb to be, am, is o are, junto con el sustantivo no contable, el verb to be, tiene que ser en singular, es decir, solamente podemos utilizar is para el presente o was para el pasado. Ejemplo de esto está aquí, en la oración. Perdón, que dice, how much milk is in the fridge? Si se dan cuenta, estamos utilizando aquí el verb to be, que es el verb to be is. Utilizamos is porque, como ya lo he mencionado, los sustantivos no contables solo tienen forma en singular, por eso es is, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con how much? Chicos, ¿dudas que tengan? No, profe. ¿No? ¿Marisela? Sí, profe, en how many es también para ¿qué, sustantivos no contables o contables? No, contables, pero ahorita vamos con how many. Antes de avanzar con how many, ¿dudas que tengan con how much? No, gracias. ¿No? ¿Social? ¿No? No, teacher. No. Ok, pues entonces vamos a continuar con how many. Ahora, la otra pregunta que también tenemos es how many. How many se utiliza con sustantivos contables. Obviamente, estos sustantivos contables tienen que estar en plural, porque si los utilizamos en singular ya sabemos la cantidad es 1. Deben de estar en plural, porque como no sabemos la cantidad, pues necesitamos saberlo, por eso utilizamos how many. Y dice, how many se usa cuando queremos saber la cantidad de algo, ya lo he mencionado, y se utiliza con sustantivos contables en plural. Por ejemplo, how many days are there in January? ¿Cuántos días hay en enero? How many people work in your company? ¿Cuántas personas trabajan en tu compañía? How many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes? How many books did you buy?
cuántos libros compraste. Si tuviéramos how many day, pues ya sabemos que es uno, no es necesario hacer la pregunta. How many cousin, pues ya sabemos que es un primo, no es necesario preguntar. How many book, pues para empezar no tiene sentido y pues ya sabemos que es uno. ¿Para qué preguntamos? Es importante que reconozcan que con el uso de how many, el sustantivo, o es decir, la palabra o el objeto del cual estamos preguntando, tiene que ir en plural. ¿Ok? Y tiene que ser contable. Porque si es no contable, tenemos que utilizar how much. ¿Ok? Y bueno, dudas con how many. Ahora sí. Marisela. ¿No? No, profe, ya corroboró que es en contables, ¿no? Contables. Sí, gracias. Y siempre deben de ir en plural. ¿Ok? Ok, gracias. Ahora, aquí tenemos pues más. Esto no es necesario. Pero esto sí. Aquí tenemos una infografía, la cual nos resume toda la teoría que acabamos de ver. It says how much and how many. When we want to know the quantity or amount of something, we ask questions starting with how much and how many, and then the object, we want to know the quantity. For example, how much? It is used when I want to know the quantity or amount of an uncountable noun, how much sugar, how much time, and also how much. It is used with a singular or plural noun, but I don't recommend you to use this how much. Stick to this usage. Also, how many says I want to know the quantity or amount of a plural countable noun, and says how many days are there in January, for example, how many cousins do you have, and sometimes the noun can be omitted. And well, this topic, it is called omitting the noun. So often the noun is omitted in the questions when it is obvious what we are talking about. For example, I would like to buy some cheese. And it is not necessarily for you to ask how much cheese would you like, because it is obvious that the person who's asking talk about cheese. So it's not necessarily to mention. And says the noun cheese is not necessary after how much, since we already know we are talking about cheese. In fact, it is normally omitted to avoid sounding repetitive. More examples: I need some coins, how many do you need? Or I need some sugar, how much do you need? Which is important here, guys, is that if you know already the object or thing the other person wants to know the quantity or whatever, it is not necessarily for you to mention with the question. Okay, now let me explain this in Spanish. Hay una situación aquí. Cuando el objeto del cual queremos saber la cantidad o preguntamos por la cantidad de ese objeto es obvio, no hay necesidad de mencionarlo. ¿Por qué? Porque es algo obvio. Por ejemplo, en esta pequeña conversación que dice letra A, I would like to buy some cheese. Me gustaría comprar pues un poco de queso. Le pregunta el señor de la tienda, how much would you like? No es necesario mencionar de nuevo queso, porque es obvio que la persona que está preguntando que la persona que está hablando quiere queso. No es necesario volverlo a repetir. De hecho, es más común de lo que piensan y es mejor que lo omitan cuando es obvio para no sonar repetitivo. ¿Okay? No está mal que lo omitan, siempre y cuando sea obvio de lo que se está hablando. ¿Ok? Otro ejemplo de esto sería I need some coins. How many do you need? Necesito unas monedas. ¿Cuántas necesitas? También en español, si alguien te dice que, pues necesito 1 kilo de azúcar. No es cierto, que ya te está diciendo la cantidad. Necesito azúcar. Pues tú ya le preguntas de que, pues, ¿cuánto necesitas? No vuelves a mencionar cuánto azúcar necesitas, porque pues, no es natural del lenguaje repetirlo. Repetir. Suena mecánico hacer eso. ¿Ok? I need some sugar. Necesito azúcar. Bueno, ¿cuánto necesitas? How much do you need? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 1/4, no sé, 3 tazas. ¿Ok? ¿Dudas con esta sección?
que es omitir el sustantivo. Chicos, chicas, ¿dudas, preguntas? No, Jesús dice. No, muy claro, profe. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a continuar con el tema. Bueno, ya vimos las preguntas, ya sabemos cómo hacer preguntas para saber la cantidad de algo, ya sea si es algo contable o algo no contable. Ahora, cuando queremos decir que hay algo, en español, a diferencia del inglés, no hay distinción entre hay una cosa y hay para más de una cosa. Es decir, si nosotros decimos, por ejemplo, aquí en el salón hay un banco, es lo mismo que decir, aquí en el salón hay 5 bancos. Lo único que cambia, pues, es el número de bancos. Es decir, en una nada más mencionó banco porque es uno, y en la otra oración sí mencionó la cantidad, 5 bancos, y cambia. 5 más bancos en plural. Pero el hay no cambia. Hay de haber, ¿verdad? No, hay de hay. El hay de haber. Ese no cambia, es tanto el mismo para singular como para plural. En inglés sí cambia. En inglés tenemos there is, que es para hablar de I en singular, y there are, que es para hablar de I en plural. ¿Ok? Tampoco es algo muy complicado. And let me explain this in English and then in Spanish. Says, there is and there are. We use there is and there are to say that something exists. I mean, like in Spanish, hay, de haber. Okay? So, in here we have three structures. I am like Peña Nieto, the structuration. No, we have 3 structures: the affirmative, negative, and interrogative. Okay, so the affirmative is the following. So we use positive sentences, affirmative sentences. We use there is for singular and there are for plural. For example, there is one table in the classroom. We use there is plus the object, the noun, plus the complement. There is one table, or there is a table in the classroom. There is plus object plus complement. Now, there are 3 chairs in the classroom. You can see here we have there are, which is plural, 3 chairs, plural. In the classroom is the complement. Okay? Now, there is a spider in the bath. There are many people at the bus stop. Okay, so if you can see here, the only difference is that we use there is with singular, there are for plural. Also, we can use there is with uncountable nouns. These ones, the first ones, are countable. Singular and countable plural. But there is can be used with uncountable noun. For example, there is milk in the fridge. There is some sugar on the table. There is ice cream on your shirt. The difference is that with this, the first one, we say the number, the amount, 1 table, 3 chairs, a spider, which is 1, many people, which is, a lot of. And with the uncountable nouns, we do not use the, we do not say the quantity. We use the quantifiers, many, much, well, the ones that can be used with uncountable nouns, but are the ones that we can use, or just the uncountable noun. For example, there is milk. We don't have a quantifier. We don't have a, we don't have a quantifier. We just have the uncountable noun. There is milk in the fridge. There is some sugar on the table. Here we have the quantifier some in order to say the amount, inexact amount of the object we have, sugar in this case. And someone raised their hand. Okay, just give me a second. There is ice cream on your shirt. Here we don't have the quantifier, just the uncountable noun. Okay, so who raised their hand? Who has a question? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién tiene preguntas? Es que no puedo ver el chat. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda? No, teacher. No? Okay. Let me explain this in Spanish. Ahora, there is, there are, ya lo mencioné, es un hay, tanto singular como hay en plural. En español no hay diferencia, en inglés hay diferencia. La oración afirmativa o la oración positiva. Bueno,
Pues no es algo tan complicado, es there is más el objeto, el número, la cantidad del objeto contable del que estamos hablando, más el complemento. There is one table in the classroom. Table es un sustantivo contable. Estamos diciendo la cantidad y estamos utilizando there is porque es singular, es una. There are 3 chairs in the classroom. There are es en plural, es un hay, pero en plural. 3 chairs es el número del objeto más el objeto, es en plural. 3 sillas. Y in the classroom es el complemento. Ahora, there is también se puede utilizar con sustantivos no contables. La diferencia es que no vamos a mencionar el número, la cantidad exacta, solamente podemos utilizar los cuantificadores que vimos en la clase pasada, ya saben, some, any, a lot of, much, etc. Los que se pueden utilizar solamente con los no contables. Y bueno, there is debe de ir en singular siempre. There is milk in the fridge. En esta oración no hay un cuantificador. ¿Por qué? Porque es opcional el ponerlo. Es si lo queremos poner, si lo queremos mencionar, si no, con que digamos there is más el sustantivo no contable más el complemento. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, there is some sugar on the table. Aquí sí estamos utilizando un cuantificador, some, y bueno, más el sustantivo no contable que es azúcar, sugar. Y en el último ejemplo, there is ice cream on your shirt. There is es singular, ice cream es un sustantivo no contable, es en singular, no hay cuantificador y on your shirt es un complemento. ¿Ok? Realmente no tiene punto de pérdida. Ahora, esta estructura positiva o afirmativa es casi la misma en negativo, solamente que en negativo se le agrega la partícula not. ¿Dónde? Pues después del verb to be. Pero ahorita lo vamos a ver más a fondo. ¿Dudas hasta aquí con la oración afirmativa? There is, there are, affirmative sentence, doubts, questions you have? It's time to ask. ¿Preguntas que tengan? No? No. No, teacher, muy claro. Excelente. Ok, vamos a ver la cuestión negativa, la oración negativa. Como ya lo mencioné, solamente no es lo mismo que lo que acabamos de ver en afirmativo, solamente hay que agregar la partícula negativa not después del verb to be. Es decir, que en vez de tener there is, ahora vamos a tener there is not, y en vez de tener there are, vamos a tener there are not. Y es un no hay. No hay en singular y no hay en plural. Es lo mismo que acabamos de ver, pero con not. ¿Ok? Igual, aplica para los sustantivos contables y no contables. Solamente que los contables sí tienen forma singular y plural y los no contables solamente tienen forma en singular. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con la forma negativa? Que bueno, viene siendo lo mismo que acabamos de ver ahorita. No, profe. Todo bien. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora sí, con la que sí hay un poquito de cambio es con la estructura interrogativa. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el verbo to be, que es un verbo auxiliar, y cuando tenemos un verbo auxiliar, pues ya saben que se tiene que comenzar la pregunta con el verbo auxiliar. But let me explain this in English. It says questions. To form a question, we place is or are in front of there. Again, we use any with plural questions or those, which use uncountable nouns. We also use there is and there are in short answers. So remember, guys, instead of using some, because some it can only be used with affirmative sentences, we are going to use any in here with the uncountable nouns. For example, let me read examples. Is there a dog in this supermarket? We use is because it's singular. Is there a dog? Is just one. In the supermarket is the complement. The answer, no, there isn't, or no, there is not. So we can give an answer, no, there is not. This and not. If it's negative or if it's positive, yes, there is. Another example, are there any dogs in the park? Yes, there are. Any, because any, it is used with questions. Yes, there are. Yes, there are dogs. Yeah, there are some dogs in the park. Is there a security guard in the shop? Yes, there is. Are there any polar bears in Antarctica? No, there aren't. Is there any ice cream in the freezer? Yes, there is. Okay. Vamos a formar las preguntas colocando el is o el are antes de el there. Es decir, is there, are there. ¿Ok?
Ahora, acuérdense que para las preguntas no podemos utilizar some, solamente podemos utilizar any. ¿Ok? Para hablar de algunos. Y bueno, podemos utilizar there is y there are, there isn't, there aren't en respuestas cortas. Por ejemplo, is there a dog in the supermarket? Aquí tenemos is there porque estamos hablando de un solo perro. Y bueno, el complemento es en el supermercado. La respuesta es negativa. No, there isn't. No, there is más el not. No, there isn't. Luego tenemos, déjenme tomar agua. Tenemos, are there any dogs in the park? Utilizamos any porque es una pregunta. Aparte, es una pregunta en plural porque estamos hablando de perros. Por eso utilizamos are there. Y la respuesta es afirmativa. Yes, there are. Si quiero decir más, pues yes, there are some dogs in the park. ¿Okay? Utilizando some porque es afirmativo. Es una oración afirmativa. No es pregunta ni es negativa. Luego, el siguiente ejemplo dice, is there a security guard in the shop? Yes, there is. Are there, estamos hablando de un guardia de seguridad. Es solamente uno, por eso aquí es is there. Y bueno, el complemento es in the shop. La respuesta es afirmativa. Yes, there is. Sí, sí hay. Are there any polar bears in Antarctica? ¿Hay osos polares en la Antártica? No, there aren't. No, no hay. Is there any ice cream in the freezer? Yes, there is. ¿Hay nieve en el congelador? Sí, sí hay. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con la pregunta? No. No. ¿Los demás? I'm sorry. No, maestro. Nope. Ok. Excelente. Sí, entonces, nada más para que quede claro, el any se usa cuando es o pregunta o negativo, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Cuándo no se va a usar any en una pregunta? Cuando estamos haciendo un ofrecimiento. Cuando le ofrecemos algo a alguien, would you like some water? Ahí sí aplica el some. Pero solamente cuando estamos ofreciendo algo. Would you like some water? Would you like some sugar? Ese would you like es indicativo de que estamos ofreciendo algo. En este caso, sí se puede utilizar some. Si no es would you like, no podemos utilizar some. Es any. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Alejandro? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de hacer el Kahoot. ¿Han utilizado Kahoot antes? No, maestro. Yo no. Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, Sí. No. ¿no? Lo que vamos a hacer es, lo voy a escribir a la página que tienen que entrar desde su celular o computadora para que accedan a, bueno, si el internet me lo permite. Classic Mode. Aquí. Bueno, vamos a entrar a la página. Lo voy a poner aquí en el chat de la llamada. La página es... la página es la siguiente. Profe, ¿tengo que descargar algo? No, puede entrar desde la computadora. O desde el navegador de su teléfono. Me equivoqué, me volví a equivocar de pestaña. A ver, vamos a... No, es que no es esa. Permítanme un segundo, una pestaña. Aquí está. Ok. Tienen que entrar a esa página, Kahoot, kahoot.it, y les va a pedir un código. Es este código, 416-5109. Este código de aquí arriba. Okay. Cuando vayan ingresando, les va a pedir su nombre. Ponen su nombre y aquí me van a ir apareciendo. Perdón, maestro. Dígame, José. Oiga, los que tenemos la aplicación en el celular, ¿es el mismo proceso? Sí,
Ok. Sí, es este código, 4165109. Nada más que si usa la aplicación tiene que estar viendo mi pantalla para Ok. que... porque nada más le van a aparecer las respuestas en la aplicación. Ok. Ok. Gracias. Perfecto. No de nada. El código es 4165109. Ok. Es un Kahoot cortito, realmente no es un Kahoot muy largo, creo, no me acuerdo. Pero es para practicar lo que vimos con There is, There are. Mientras se agregan al Kahoot, hablo del foro de esta semana. Esta semana la actividad es un foro. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el foro? Pues lo que tienen que hacer es responder las preguntas que vienen en la imagen. Si ya entraron al foro, si no como quiera ahorita entramos, y ya vieron que hay una imagen grande, ¿no? Que viene con varias preguntas, solamente hay que responder las preguntas. Decir cuál usa how much, cuál usa some, cuál usa any. ¿Ok? En una misma aportación. Si se llegan a equivocar, pues ya les voy a marcar los puntos que estén bien y les voy a poner en otra aportación, bueno, en un comentario ahí. Por favor, corrige las respuestas de tal y tal y tal y tal para completar los 10 puntos. Ya que las corrijan, les pongo los puntos necesarios para que sumen los 10. ¿Ok? Pero como quiera, ahorita les explico. Comparto la pantalla del curso y les explico cómo es que se realiza el foro. ¿Ok? Es algo muy sencillo, no es algo tan complicado como puede parecer el realizar el foro. Sí, profe, gracias. Por nada. Okay, so I think we are almost all in here. Yo creo que ya estamos casi todos. Bueno, vamos a comenzar como quiera. No lo voy a cerrar, entonces se pueden seguir añadiendo aunque haya empezado el juego. El código no va a cambiar, es el mismo código y les digo, no lo voy a cerrar el Kahoot, pueden seguir añadiendo. Okay, so let's start this Kahoot. Vamos a comenzar este Kahoot. Pay attention, guys. There is and there are. Okay. A bag on the table. There is, there are, or there are. Which is the answer? There is, there are, or there are. There is. Yes, there is, because it's just one bag. A bag with a bucket of KFC. Excellent. This is not real. It doesn't make sense. And there are is for plural. So the right answer is there is. Okay, next one. Next question. Calendar on the wall. There is a calendar, or there's. There is calendar, there is a calendar, or there's. There is a calendar. Yes, that's right. There is a calendar on the wall. Very good. You are on fire, guys. There is, yeah, it could be, but here we don't have the article. So it's important to have the article with singular, a or an. Okay. So next question. Sorry, guys. Two posters in my room. Two posters. There is, there's, there are some, or there are. There are some. Some, we have the amount in here. Sure Here. There are two posters. There are, that's right, the green one. Yeah, very good. There are some, if here we don't have two, well, it could be there are some posters in my room, but we have the number, the amount, so that's why we can choose. The right answer is there are, okay? There is for singular, and here is plural. Very good, you're on fire, guys. A banana in this basket. A banana in this basket.
There is a banana. There is any, there is some. So the answer is There is. There is. there is. Very good. Excellent. There is a banana in this basket. Very good. So there is any. If here, no, there is any. No. There is the right answer. Yeah, this one. Next question. Let's do it. 6 chairs in the kitchen. We have the number 6 chairs. There are some, there are any, there are, or there is. They are. There are, very good. The yellow one. This one. The dog. There are, very good. There is for singular and there are any is for negatives. This is lots of books in the shelf. Lots of books in the shelf. There are lots of books. There is lots of books. There are the red one. Very good. Excellent. Very good. You are on fire, guys. Very good. Now, next one. 7 out of 20. A big wardrobe in my sister's bedroom. There are some. This one, There right? is. There is. Very good, guys. Excellent. There is also there's because it's the contract, the short form, both are right. Ah, sí es cierto, porque es la abreviación. Yes, that's right. Children in the yard. There isn't, there is any. If there aren't. There aren't any. No, there is this one, the yellow one is the right answer. There aren't. Yeah, sorry for the image. I understand that you get confused for the image, but the right answer is this one. There aren't any. It is supposed to be not children in that image. Una disculpa por la imagen, se suponía que no debía de haber niños. 7 cars, this is negative. There aren't any, there aren't, there are. I mean, we have the number. Yes, that's right. The blue one, there aren't. Excellent. There aren't 7 cars. Very good. Now, any eggs in the fridge? Is there, are there 6? Is there or are there? Eggs, plural. Eggs is in plural, so? There are there. Ay, okay, Chicos, la pregunta era con eggs en plural. Entonces, como está eggs en plural, la respuesta es are there. Are there any eggs in the fridge? Si fuera aquí, sin la S, sí. Is there any egg in the fridge? Bueno, va. Pero pues es en plural. Entonces, la respuesta correcta es la azul. La verde iba a decir, no, es la azul. So, 11 out of 20. Some new kids. There are, kids is in plural. There are there are 5, there is. There are 5. No, there are, just there are, yes, the red one. Oh. No, no puede ser there are 5 porque aquí tenemos el some. Si no tuviéramos some, puede que sí. There are 5 new kids. Pero como ya tenemos un some, un cuantificador, no puede ser el 5, con el 5. ¿Okay? Es que no veo bien porque la tengo en pantalla chiquita la llamada. Ah, bueno. Si no, no se preocupe. 12 de 20.
12 out of 20. There aren't folders in my bag. Any or some? Any. Any, that's right. Very good. There aren't any folders. Remember, some is just for affirmatives. Any, negatives, and questions. Okay. 13 out of 20. There are apples on the table. Some or any. This is affirmative. Some. That's right. Very good. Some apples on the table. Next one. We have 3 pencils on her desk. There are any, there are some, there is. So 3 pencils. 3, we have the number. Red. There are, the red one. Very good. Dije there's, pero bueno. There are. Okay. Oh my goodness, what happened? Yes, there are 3 pencils. Pero there's no se puede utilizar también en esa situación. Which one? There's. There's no, because there's is for singulars. Es there is. There's es para there is, para singular. Pero aquí tenemos 3, es plural. Que estaba pensando sin la abreviación. There's no. There are pencils on her desk. It could be this one. Better. Sure. Or there are some, because we don't have the number. There are some. There are some. Very good. Porque no se especifica la cantidad. Yes, that's right. Very good. Excellent. Solo es plural. Now, 16 out of 20. Spanish girl in my class. So there is, or there are, is just one girl. Just There one. is. There is. There is. There are also en plural. Yes. There are some Spanish girls in my room. In my class? Yeah, that's right. Very good. Next one. 17 out of 20. 3 hotels in my town. 3 hotels in my town. There are. There is, yes, because we have 3. There are. Excellent. Excellent. Very good. Janet is on fire. So you are the first place. Any options left? Options, plural. So the answer There are. are there. Are there. Because it's a question. Are there? Are there. Yes. There are. It could be there are if it will be a statement, but here we have a question. So for the questions, remember, we just start with are and then there. Okay. So take into account this. Now, 19 out of 20. There aren't options left. Some. No, it's negative. Any. There aren't any options left. Well, Remember, there are any ninguna for negatives. Tell me. Es el de la traducción literal de no hay ninguna opción. No hay ninguna opción. Any es ninguna. Any, ninguna. Excelente. Excellent. So 20 out of 20. Very nice people here. People. There are. There are very nice people. No. Are. Or is. red. I don't know. There are. There are any? There are any? No. Ay, me equivoqué. No, sí fue correcto. There are. Yeah, this is the right answer. There are very nice people here. Very good. Now, who's the winner? Let's see. So on 3rd place is Axel. Congratulations, Axel. 2nd place, Betty. Congratulations. And the very 1st place is for Janet. Congratulations. You are the top 3 for this class. And Liz and Jesus, 4th and 5th place. But everyone are winners. So all of you are winners.
because it doesn't matter if you get the first or the last place. The important thing is to participate. So now let me share the screen with the cards, because I need to show you how to do the forum for this week. So give me just a second. Teacher, ¿puedo recomendar algo para que puedan aprender un poquito más de inglés? Yeah, for sure. Pues lo que yo ejercito inglés escuchando música, viendo películas y jugando juegos totalmente en inglés. Porque Yeah, very good advice. Desde la Play 2, que no había ni traductores, todo era en inglés y pues así aprendí uno que otra cosilla. Very, very good advice. Thank you. Excellent. So now let me share you the screen and let me explain you how to do the forum. So you're going to start on your group. I don't know, I'm choosing this group, but choose your group. And then you're going to go to the week number 4 or 4th week. So just give me a second, because this is a little bit like slow. So in here we have the question and statements about quantity, block 1. Here we have the invitation for the synchronization. Then here we have the question and statements about quantity forum. So we're going to click in it. Then we have this like big image in which we have some questions. Question number 1, do you love mom? And here we have the answers. How many, how much, or does? Number 2, do you want candies? Some, A, or R? In the number 3, notebooks do we need for our children? How much, how many, or do? I, books, whatever. So you have to answer those questions, but you have to click in añadir un nuevo tópico tema, and then you have to put in here answers. I don't know, answers. And in here, you have to put, I don't know, for the number 1, tell me guys, do you love mom? How many, how much, or does? Love is a countable or uncountable noun. Tell me, I want to hear you. No contable. It's an uncountable, so we have to use how many or how much? How much? How much? So for the number 1, the answer is letter B. Now for number 2, do you want candies? Some, A, or R? This is a number. Yes, that's right. Some. So it's letter A. Now for number 3, notebooks do we need for our children? How much, how many, or do? How many? How many? It's letter B. So number 3, it's letter B. Now, number 4, I have books in my room. A few, a little, or are? A few. A few. A few. Very good. So number 4 is A. And then there are flowers in the garden. A little, a lot of, or much? A lot of. A lot of. Very good. So the number 5 is letter B. Okay. After you finish this, you have to click in here, enviar al foro. 5. Yo no le voy a dar clic porque no voy a enviar esta aportación. Pues yo voy a comentar en las de ustedes, ¿verdad? Pero ustedes le tienen que dar clic aquí en enviar al foro, ya que tengan las respuestas. Y pues ya que lo envían al foro, luego yo ya lo voy a ver y les voy a poner sus calificaciones en cada una de sus aportaciones. Vale 10 puntos el foro. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con el foro? No. Marlene. Primero Marlene y luego Viviana. Maestro, pero vamos a poner las respuestas así como lo puso usted, o es toda la pregunta con la respuesta correcta. No, nada más pongan el inciso B, A o C. Perfecto. Sí, no es necesario que escriban todo. Por nada. Viviana, dígame. Sí, era la misma pregunta que tenía, pero gracias. No, por nada. Sí, nada más escriban el inciso. No pasa nada. Maestro, una duda. Uh-huh. ¿Por qué en la 5 es a lot of? A lot of. Bueno, porque recuerden que a lot of sirve para tanto sustantivos singulares y plurales contables y sustantivos singulares en plural. Funciona para los dos.
Pues también, es que en español Ok. se necesita muchos. Tengo muchos libros, literalmente. Sí. Sí, les digo, a lot of funciona tanto para contables como no contables. ¿Ok? Por ejemplo, much nada más funciona para no contables. En este caso, flowers, flores, sí es contable, no aplica. Y a little es una oración, es para hablar de algo negativo, entonces tampoco aplica. Y para hablar de no contables. Y flowers, pues sí es contable. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con respecto al foro, chicos, chicas. No. ¿No? ¿Los demás? Yo tengo una duda, pero del Kahoot, teacher. Ok, deme un segundo, Jessica. Voy con Eduardo y luego regreso con usted. Sí. Dígame, Eduardo. Ahí le voy a comentar, ¿va a ser la única tarea que vamos a tener por esta semana o va a seguir más actividad? No, si ya realizaron lo de la semana pasada, esto es lo único que hay. Ujú. Si no, no hay otra actividad, nada más es esto. Ah, ok, está bien, gracias. Perfecto. Jessica, ahora sí dígame qué duda hay con el Kahoot. Sí, profe, teacher, una pregunta, el de Children in the Yard, ¿cómo sería cuando se refiere a un niño, a uno? Child. Ok, Más. para poderlo identificar cuando es there is y there are. Lo estoy escribiendo. Sí, mire, There is a child. para identificar en plural o singular Child. tienes que checar las últimas dos letras. Puede ser kid como Excelente, teacher. child o child. Edwin, perdón, es que no pude ver esa parte de la sesión. ¿Qué parte, Edwin? La parte de la explicación. Bueno, no sé. En la parte de asunto, ¿cómo le tenemos que poner, teacher? Asunto answers o lo que ustedes quieran poner. Ok, Respuestas. gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre la actividad? Sobre there is, there are, how much, how many. Profe, ahí en asunto, o sea, tenemos que usar el inglés o podemos ponerle respuestas en español. Pues pueden poner la respuesta, no pasa nada. Ah, bueno. O sea, opcional, Sí, si lo quieres poner en inglés o si lo quieres poner en español. no pasa nada. Con que Gracias. estén bien las respuestas. Laura Ok. pregunta, ¿es eso de tarea del foro? Sí, la tarea del foro es de esta semana. SCORM solo es el de la semana pasada, esta semana no hay SCORM, solo es el foro. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, teacher. Nope. Pues bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Happy St. Valentine's Day, and well, have fun. Enjoy this day. It's a very good day, a day for friendship, a day for to be with our partners. Enjoy this day, and we'll see you next week. Have fun. Gracias. Thanks, teacher. Goodbye. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Descansen. luego. Bye. Gracias, Thank you, buenas noches. teacher. Thank you, teacher. Thank See you. you. Gracias. See you. Bye, guys. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. De nada, Alberto. Que tenga bonita noche. Happy Valentine's Day. Yeah, happy Valentine's Day, Kevin. Okay. See you guys.